Bien, el amor al engaño, hermanos. Vamos a ver acerca de esto. Lamentablemente, claro, ¿por qué triunfa el engaño? ¿Por qué hay engaño? Pues porque hay un cierto amor al engaño, hay una cierta predilección hacia el engaño. De otra manera, el engaño no tendría ningún éxito, ¿no? Vamos a estar viendo eso. No vamos a estar viendo eso de una manera absoluta, porque esto es un tema de domingo tras domingo. Pero nos vamos a basar en cierta escritura, que es, ya os lo puedo decir, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, porque quiero hablaros vamos a ir viendo, este domingo no todo, pero este domingo y si Dios quiere el siguiente, vamos a ir viendo acerca del engaño que está haciendo que tanta y tanta gente esté perdiéndose, ¿eh? O sea que el engaño es una cuestión que está ahí. Así que este va a ser el estudio. En principio, 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 7, luego iremos adelantando. Pero en principio está bien así. Leemos la palabra del Señor, hermanos, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 3 al 7. Leemos: nadie os engañe en ninguna manera, porque el no vendrá se está refiriendo al día del Señor. Este es el contexto, si veis los 2 versículos anteriores, no vendrá el día del Señor. Quiero deciros una cosa, el día del Señor no es un domingo, tampoco es un sábado, menos aún un viernes, ¿eh? El día del Señor en la Biblia es no tanto un día de 24 horas, sino un tiempo de juicio terrible de parte de Dios. Eso es el contexto. Si lo ves en el Antiguo Testamento es así, y en el Nuevo Testamento las veces que sale también es así. La mayoría de las veces. Está hablando en concreto, y según el contexto de 2 de Tesalonicenses, está hablando Pablo, el apóstol, acerca de lo que va a ocurrir al final de la gran tribulación. En la gran tribulación, al final de la gran tribulación. El día del Señor es el día de juicio de Dios contra este mundo impío. De eso está hablando, ¿vale? Ese es el contexto para que entendamos bien. Ahora sí vamos a leer de nuevo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Vemos 2 cosas, la apostasía y el hombre de pecado. ¿Bien? El hijo de perdición, también le llama así, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Nosotros no estábamos ahí para escucharlo, pero sabemos que Pablo lo dijo porque acaba de referirse a ello, ¿no? Versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Que detiene el qué? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Déjame hacer un inciso aquí porque no lo vamos a ver luego. Debido a su debido tiempo, es decir, que hay un tiempo claro y delimitado y está bajo el control absoluto de Dios. Bueno, el diablo no hace lo que quiere, ¿eh? Está bajo el control absoluto de Dios para que se manifieste ese hijo de perdición, ese inicuo, ¿vale? 7. Aquí da la explicación. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Vamos a ver acerca del misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él sea a su vez quitado de en medio. ¿Vale? Palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender estas cosas porque entendemos que son tan importantes dados los tiempos que corren, que estamos ya al final. No sabemos cuándo tú vas a venir a por nosotros, pero si eso está ya ha sido adelantado, Señor, más adelantada está tu venida por tu iglesia. Eso está claro. Así que te damos gracias, Señor. Ayúdanos a vivir en ese temor tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Bien. Vamos a hablar sobre el tema, en principio, del engaño. Parece mentira que exista tal cosa como amor al engaño. Pero es una realidad. Existe el amor al engaño. Por eso el engaño triunfa, por eso el engaño avanza. Lo que dije antes, el engaño no avanzaría si realmente no hubiera apego a ese engaño, ¿no? Lógicamente, si ese engaño, los engañados, si supieran que están engañados y supieran las consecuencias finales de ese engaño, no amarían el engaño. Porque el engaño, la finalidad del engaño es mala, es perdición. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del proceso. Estamos hablando del proceso, de ahí estamos hablando. Y en ese proceso, por supuesto, que hay amor al engaño. Y el Señor lo dijo, lo enseñó. Lo vemos en Juan 3, 19, 20, vamos a leer la escritura. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿La luz qué es? Jesucristo, amén. Es la luz de los hombres. Jesús vino al mundo. Jesús vino al mundo. Eso es un hecho. ¿Y los hombres qué pasó con ellos? Amaron
más las tinieblas que la luz. ¿Qué son las tinieblas? Aquí no está hablando de oscuridad si apagas la luz, aquí está hablando de maldad. Aquí estamos hablando de iniquidad, aquí estamos hablando de pecado, aquí estamos hablando de anomía, veremos lo que es eso. Aquí estamos hablando de todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Aquí estamos hablando de decir a lo bueno malo y a lo malo bueno. De eso estamos hablando. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y te da un porqué. Porque sus obras eran malas. Es decir, engaño. Al amar las obras malas, eso hace que la gente ame más las tinieblas que la luz, que es Cristo. La luz es la verdad. Cristo es la verdad. Amén. Pero no amaron la verdad. ¿Por qué? Porque les gusta a los hombres. Cuidado, esto no es una cosa, lo hice en pasado, pero esto no solamente es la gente del pasado, esto es la gente del pasado, la gente del presente y será la gente del futuro hasta que todo esto se acabe. De hecho, está hablando el Señor Jesucristo del hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? Pablo le llama así, el hombre natural en 1 Corintios, capítulo 2. El hombre natural es el hombre que no tiene a Cristo. Solo hay dos tipos de humanidad. La humanidad que tiene a Cristo y la humanidad que no tiene a Cristo. ¿Amén? La humanidad que no tiene a Cristo es el hombre natural. De eso está hablando la Escritura. Yo doy gracias a Dios de que no hay más posibilidades, si no sería caótico. Imagínate que hubiera diferentes grados y de unos medio sí, medio no. No. Es blanco o es negro, es así. La verdad es así, hermanos, la verdad es total, es absoluta. No hay cortapisas, no hay dites y diretes, no hay por aquí y por allá. No, es lo que es. Al pan, como decimos aquí en España, al pan, al vino, vino. Es clara. La luz es luz. Las tinieblas es la ausencia de la luz. Y en términos espirituales eso se entiende más. Entonces, fíjate que es interesante. Los hombres aman más las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Ellos aman el pecado. Consecuentemente, eso les lleva al engaño, y al engaño, y a más engaño, y a más engaño, y así sucesivamente, y cada cual. Por eso serán juzgados los hombres. Bueno, seremos juzgados. Nosotros en el tribunal de Cristo, pero la humanidad sin Cristo en el tribunal del que está sentado en el trono blanco. Y serán juzgados por las obras. Ahí lo dice en Apocalipsis. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Claro. Muchos que niegan a Cristo, te voy a decir una cosa, no solamente es que niegan a Cristo porque no han sido elegidos para ser salvos, que eso es una verdad, pero hay otra verdad que corresponde con la responsabilidad humana. Es que no vienen a Cristo porque no quieren, ni siquiera dan el paso de querer entender, ni siquiera, porque eso sí está hasta cierto punto en la voluntad humana, porque son alumbrados y podían decir, bueno, quiero saber más de esto, pueden dar ese paso, este pequeño paso, pero no lo dan. ¿Por qué? Porque aman más las tinieblas. Ahí está resumido. Y todo eso, la conclusión es engaño. ¿Qué es? Engaño. La gente ama el engaño. Así que el hombre natural es proclive a amar todo aquello que le destruye y le destruirá. Definitivamente. Por eso ama el engaño. Todo ese engaño que le hace sentirse bien en el presente, que le aporta una fantasía, una ilusión, cualquier cosa que le produzca cierto bienestar. ¿Qué hace el hombre, sobre todo en esta sociedad occidental? ¿Qué es lo que hace? Pues el hombre básicamente es un buscador del placer. Busca el placer por el placer, eso es lo que hace. Y cuando digo el placer no estoy hablando de un placer en concreto, estoy hablando de una vida hedonista, de una vida de placer, de buscar solamente lo que le viene bien, lo que le conviene egoístamente. Cualquier cosa que le haga sentir, todo está basado en la cuestión psíquica, en la cuestión psicológica, en la cuestión de las emociones, en la cuestión del alma, y no van más allá. Y es verdad que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, pero tampoco tiene ni más mínimo atisbo de decir, bueno, seguramente tiene que haber algo más que no solamente el disfrute de las cosas de aquí en esta tierra, en esta vida. Pero no, está ahí, perdidos en fantasías, ilusión y cualquier cosa que le produzca ese bienestar. Eso es engaño también, ¿amén? El hombre es un buscador del placer. Aún los más rectos de los hombres sin Cristo, ¿se entiende? Estoy hablando del hombre natural, acabarán huyendo de la luz porque sus obras son malas. En definitiva, el hombre natural es un ignorante aliado del diablo, porque ese fue también el pecado del diablo, pecado de Satanás, el pecado de Lucifer.
para ser el diablo, para ser Satanás. Buscó lo suyo. Y cada uno que busca lo suyo y solo busca lo suyo está en la vereda del diablo. Está en el camino del diablo. Los demonios aplauden eso. Hacen así. Bien. Cuando un cristiano anda en la vereda del diablo, cuando un cristiano solo busca lo suyo, como el hijo pródigo, los demonios aplauden. Hacen así. Genial. ¿Por qué aplauden? Porque saben teología. Saben que no se va a perder el cristiano, pero saben que si persiste en ese devenir, su entrada en el cielo va a ser tan estrechita como el resto de su estancia por toda la eternidad. Y solo con esto ya están contentos. Y la pregunta, ¿tú y yo les queremos dar ese placer? ¿Tú y yo le queremos dar ese gusto al diablo? No. Porque el camino de Cristo es un camino de negación de uno mismo. ¿Y qué significa negarse a uno mismo? No significa coger un látigo y empezar a darse golpes. Significa que si puedes ayudar al que tienes a tu lado, lo hagas. Va a empezar por ahí. Empieza por ser sensible a la necesidad del que está a tu lado. Si estás casado, de tu cónyuge. Pues si tu cónyuge está matándose a trabajar en la casa y tú puedes ayudar, pues lo haces lo mejor que puedas. Y si no sabes, aprendes. Porque todos tenemos que aprender. Empezamos por ahí, porque si no miramos a los de nuestra propia casa, ahora se trata de hacer las cosas bien, no de, bueno, quiero ayudar tanto que yo voy a hacer lo que mi cónyuge tiene que hacer, y para que no lo haga ya lo haré yo. No, eso ya es pasarse. O sea, es tener sabiduría. Pero bueno, dicho esto, es tener ese amor, decir, yo entiendo que tengo que hacer lo que pueda ayudar a que tengo a mi lado. Y si se empieza por ahí, ya se va avanzando. Porque podemos tener malos hábitos o también podemos tener buenos hábitos. Y los buenos hábitos se adquieren también como los malos hábitos. Pero los malos hábitos los voy a dejar de lado ahora. Los buenos hábitos se adquieren con la práctica. Como así como aquel que quiere aprender un instrumento y quiere en 2 días ya saber tocar un instrumento, no lo va a conseguir. Pero si va cogiendo el hábito de ir practicando y aprendiendo, llegará un momento en que irá dominando ese instrumento. ¿Por qué? Porque tenemos que practicar las cosas. Los instrumentos, la escoba, el cocinar, el lavar, el hacer el baño, no sé, fíjate si hay cosas para hacer. El ser amables con nuestro cónyuge, el ser cariñosos con nuestro cónyuge, el ser buenos padres, lo mejor que podamos ser si los hijos nos dejan, claro. O sea, hay todo lo que podamos hacer, todo lo que esté en nuestra mano hacer, tenemos que ir haciéndolo, porque de esa manera estamos realmente viviendo un cristianismo auténtico. De otra manera, hermanos, a ver, yo no voy a negar la fe de nadie, pero seguro que nuestra entrada en el cielo no va a ser amplia. No va a ser amplia. Y por mucha doctrina que... Cuidado, hay que saber doctrina, ¿eh? Pero no te excuses en saber doctrina como que eso ya te va a abrir las puertas. Porque saber doctrina, eso implica que la tienes que poner en práctica. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Uy, yo con eso ya podría seguir predicando, si es que no hay más que decir. Si eso ya es para dar y vender. Bueno, pero estamos hablando de lo que estamos hablando, así que voy a seguir en la línea de lo que me marqué. Los hombres, el hombre natural, no vive según esa guía de amor sacrificial, sino que vive en la guía del amor Hollywood, ¿no? Lo que a mí me va bien, lo que a mí me gusta, lo que a mí me place, lo que a mí creo que me conviene, lo que en términos de la calle se dice lo que me da la gana. Hago lo que me da la gana. Se dice así, hago lo que me da la gana. Muy bien. Pues haz lo que te dé la gana. Y si eres cristiano y vives como te da la gana,
no creo que lo puedas hacer, pero si no te apartas demasiado de esa línea de servirte a ti mismo, en eso quiero decir hacer lo que te da la gana, servirte a ti mismo solamente, pues tu entrada en el cielo va a ser muy estrecha, va a ser muy estrecha. Realmente es una pena, es una pena. Porque así vive el mundo, y el mundo vive hacia y en la condenación. Ahora, si queremos vivir como vive el mundo, ¿por qué nos hemos hecho cristianos? Hablo desde la perspectiva humana, claro. Si jugamos, juguemos limpio. ¿Amén? Si jugamos, tenemos que respetar las reglas del juego y no vivir de cualquier manera, porque así vive el mundo. Pero el fin del mundo es su destrucción, es su condenación. Yo creo que por eso también está diciendo Pablo esto, ¿no? Aunque no exactamente ese es el tema, pero dice eso, dice, nadie os engañe en ninguna manera. Porque claro, cuando dice en ninguna manera, quiere decir en todas las maneras posibles que podéis ser engañados, no seáis engañados de ninguna de ellas. ¿Amén? Y ahí, claro, esto, predicaciones y predicaciones. Ahí podemos sacar cantidad de cosas para predicar. Pero esta vez nos vamos a ceñir a lo que es el tema escatológico, es decir, las cosas que tienen que ser después de estas. Bien, porque de eso está hablando Pablo y no nos vamos a apartar de ese contexto. Amén. Así que ahí sí aprendemos teología. Nadie os engañe en ninguna manera. Bueno, vemos que aquellos creyentes de Tesalónica, que eran nuevos en la fe, eran de origen gentil, pues no debían ser engañados. ¿Eso qué es para nosotros? ¿Que nosotros podemos ser engañados? Algunos dirán, no, hermano, porque Cristo me guarda. ¿Y a ellos no? ¿A ellos Cristo no les guardaba? Es tan fácil caer en engaño, tan fácil, tan sumamente fácil, que es horroroso. Pero la Biblia dice que tenemos que guardarnos de caer en cualquier tipo de engaño. ¿Amén? Es fácil caer. Es fácil justificarse a uno mismo diciendo, no, yo tengo razón en esto y esto y esto y esto, y seguir empecinado ahí. Y quizás vienen personas y te dicen, pues hombre, ¿no has pensado que a lo mejor no es exactamente? No, porque estoy seguro. Y no estás bien, no estás en lo correcto, estás creyendo algo que es incorrecto. Estás engañado. Pues que Dios nos libre de estar engañados, ¿verdad? Porque no es la voluntad de Dios estar engañados. La palabra lo dice. Otra vez, nadie os engañe en ninguna manera, amén. El engaño es la fortaleza del diablo. Es el arma que emplea para buscar destruir la fe de los hijos de Dios. Gracias sean dadas a Dios de que jamás lo consigue ni lo conseguirá de una manera irreversible, eso está claro. Ningún hijo de Dios será definitivamente engañado por el diablo para la destrucción de su alma, eso también es cierto, pero no es menos cierto que puede hacer perder muchas recompensas y alguna corona. Porque es lo que se llama, lo que la Biblia viene a enseñar sobre santidad, santificación personal o experimental. Y esa es nuestra parte. Y si somos desviados de hacer lo correcto, de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, como dice la palabra, ¿verdad? Si no estamos ocupándonos bien, rectamente, en el amor del Señor y en la luz del Señor, de las cosas que tenemos que hacer, somos engañados y consecuentemente perdemos gloria cuando se manifieste la misma. Bien, seguimos. Y ya en relación al día del Señor, porque no vendrá sin que antes... El apóstol Pablo se estaba refiriendo al día del Señor, como ya lo vimos, el día del Señor, es decir, el día de su juicio contra esta tierra, ya lo vimos también. Y tienen que cumplirse algunas cuestiones. Para que venga ese día, tienen que cumplirse algunas cuestiones. 1, que venga la apostasía. 2, se manifieste el hombre de pecado. ¿Amén? Que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Bien, la apostasía en la que ya estamos y el misterio de la iniquidad. Vamos a ir viendo eso. Yo hace poco he hecho un vídeo y no sé si lo habéis visto. ¿Cuántos han visto el vídeo? Bueno, son poquitos. Entonces para algunos va a ser... siempre quiero animar a los hermanos a que vean los vídeos porque para eso se hacen. Claro, yo no los hago para verlos yo. Siempre hay un momento que podemos apartar para ver las cosas y es bueno hacerlo. Es bueno hacerlo.
es bueno hacerlo. Bien, siempre ha habido apóstatas, amén. Es decir, personas que un día profesaron fe en Cristo, pero que se apartaron de ella de forma definitiva. ¿Está hablando Pablo de eso? No, esta vez no está hablando de eso. Estos que se apartan de forma definitiva, pues jamás nacieron de lo alto y su creencia era meramente religiosa conforme a su tradición. Eso es lo que pasa con los apóstatas. ¿Amén? No obstante, quiero decir, el apóstol Pablo, y de una forma profética, estaba diciendo, como digo, estaba diciendo otra cosa. Bien, siempre en el contexto del párrafo escritural, cuando dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, versículo 7, vuestra atención, por favor, no os preocupéis de lo demás. Versículo 7, ¿qué está diciendo? Está hablando del misterio de la iniquidad. ¿Amén? Veremos sobre eso. Misterio de la iniquidad. ¿Vale? En cuanto a esto, el apóstol nos está hablando de una de las terribles consecuencias de esa iniquidad. La palabra griega es anomía, veremos sobre eso, que en su época todavía era un misterio, por eso se llama el misterio de la iniquidad. Era un misterio. ¿Ahora es un misterio? No, ya no es un misterio. Ya no es un misterio. Porque el Espíritu de Dios lo estaba deteniendo entonces. Lo estaba deteniendo. Pero ese misterio, que lo era antes, ahora ha dejado de serlo como tal. En la época de Pablo era así, pero en nuestros días, al final de los tiempos finales, es algo evidente que crece exponencialmente. Si os dais cuenta, veremos más sobre eso. Pero a partir de la negación del creacionismo, a partir de la negación del libro de Génesis, a partir de que en el siglo XIX se empezaron a postular todas esas doctrinas que son contrarias a la creación, a un Dios creador, y empezó a hablarse de evolucionismo, y empezó, por tanto, a negarse a un Dios vivo, a partir de ahí, la apostasía en la sociedad ha ido creciendo de una manera que da pánico, que da pánico. Bien, entonces, en ese sentido, Dios está retirando su mano y la iniquidad se manifiesta cada vez más con total naturalidad. Bien, en la época de Pablo, estoy diciendo, en la época de Pablo, el misterio como tal era un misterio porque el Espíritu Santo lo estaba frenando. ¿Que había iniquidad entonces? Claro que había iniquidad. Pero veremos lo que significa iniquidad. Maldad ha habido siempre. Pero vamos a ver aquí ahora de qué estaba hablando Pablo cuando habla del misterio de la iniquidad. Ahora mismo lo que vemos es que desde un tiempo a esta parte, y hace ya tiempo, Dios está retirando su mano. Se llama gracia común, la está retirando. Y la maldad está aumentando. De hecho, se está manifestando lo que siempre ha habido. Ese misterio está siendo revelado. El misterio de la iniquidad está siendo revelado porque el Espíritu Santo está retirando su mano y se está manifestando lo que realmente siempre ha habido. Y la maldad, los malos, los inicuos, tienen ahora cada vez mayor libertad para expresarse como son. De ahí todas las maldades que estamos viendo últimamente, que no tengo ni siquiera la libertad de poderlo decir aquí en público, porque hay leyes que me prohíben decir estas cosas. Pero a buen entendedor pocas palabras bastan, ¿verdad? Fijaros hasta qué punto hemos llegado. Fijaros hasta qué punto, en el punto en el que estamos en esta sociedad, que a lo malo llaman súper bueno. Eso es lo que estamos viendo. Y ya no hay solución en la política, lamentablemente. No hay solución en el marco civil. No hay solución en el marco humano, aunque siempre hay que intentarlo y seguir intentándolo. Nadie dice que no. Porque eso es algo que tiene que manifestarse y se está manifestando. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que se manifieste para que luego Dios lo pueda castigar, como castigó la maldad del amorreo cuando se manifestó totalmente en su momento. Así que ese amorreo actual de este mundo está manifestando toda su maldad de una manera despótica, de una manera abierta, de una manera desvergonzada. ¿Por qué? Porque Dios va a castigar esto y lo va a hacer tal y como está escrito. Eso no lo creen. Pero acordaos de Sodoma y Gomorra. Y eso ocurrió. Acordaos antes del diluvio. Eso ocurrió. Y el Señor ya profetizó que eso iba a ocurrir de nuevo. Como en los días de Noé, como en los días de Lot, dijo el Señor. Amén. Eso está pasando hoy en día. Y cada vez más irá en aumento y será imparable.
Esa maldad va a surgir por todos los lados. Y muchos dicen, ¿cómo es que Dios permite eso? Dios permite eso porque Dios sabe, ha delimitado un tiempo en concreto para esta sociedad. Y el tiempo ya se está acabando de cumplir. Y cumplido ese tiempo tiene que venir el reino, con el rey. Pero para que venga el rey, para que esté el reino, todo esto actual, toda esta maldad tiene que desaparecer con todos los inicuos. Entonces sí, tendremos un reino por 1000 años. En este planeta, quiero decir. Bueno, vamos a ir paso a paso. Vamos a hablar del misterio de la iniquidad. Traducción del misterio de la iniquidad. Mysterion tesanomías, en griego. Requiere de la siguiente explicación. La palabra mysterion tiene como raíz el término mio. Mysterion, mio, mis, que significa callar la boca. ¿Queréis saber de dónde viene la palabra misterio? ¿Por qué es misterio? Pues la raíz es callar, en español sería callar la boca. Secreto, ¿vale? Tiene sentido de un secreto, misterio a través de la idea del silencio, impuesto por iniciación en asuntos de tipo religioso. Eso es lo que significa. La palabra iniquidad, claro, el español es más limitado que el griego antiguo. El griego antiguo era muy rico y una sola palabra tenía muchos significados. Y era muy rica para entender un concepto mucho más amplio del que tenemos nosotros. Entonces hay que ver cuáles son todas estas no traducciones, estas maneras de entender la misma palabra. Iniquidad. La palabra en griego es anomía, de nomos. Nomos es ley. Anomos es contrario a la ley. Anomía es contrario a la ley, que significa ilegalidad, desprecio de las leyes, injusticia, maldad, iniquidad. Y se corresponde con el vocablo anomos, que significa sin ley, ilegal, injusto, malvado, criminal, no sujeto a la ley de Dios, pagano, transgresor. ¿Cómo es esta sociedad? Así es. Contraria a la voluntad de Dios. Porque eso lo podemos decir nosotros así. Anomía es todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Por tanto, misterio de la iniquidad, ¿cómo lo podríamos definir? ¿Cómo podemos definirlo para entenderlo bien? Es lo secreto respecto a lo religioso que manifiesta la voluntad contraria a la de Dios. Es decir, es misterio secreto que tiene que ver con lo religioso, que manifestará todo lo contrario a lo que es la voluntad de Dios. De eso estamos hablando, ¿vale? O sea, que el misterio de la iniquidad tiene que ver con asunto religioso, no solamente con, que significa, en este caso, negación de la moral judeocristiana. Y ahí lo entendemos perfectamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en este mundo? ¿Qué es lo que está ocurriendo, hermanos? Que este mundo está viviendo cada vez más de espaldas a Dios y, por lo tanto, está yendo en la dirección de negar todo lo que son principios judeo-cristianos, es decir, bíblicos. ¿Amén? Obviamente, este misterio de la iniquidad ya ha dejado de ser secreto para ser harto manifiesto. Vamos a ver cosas interesantes que tienen que ver con nuestros días. Coincidiendo con el cambio de siglo, ¿os acordáis del 11S, verdad? Año 2001. Año 2000 no existe, de hecho. Es el 2001. Porque el año 0 no existe. Entonces empezó el 2001. El 2000 empezó en el 2001. 11 de septiembre. 11 es un número Illuminati, que significa empiezo, comienzo de algo nuevo. Comienzo. ¿Qué nos trajo el 11S, aparte de la destrucción de las Torres Gemelas? Que todos saben que eso fue no solamente obra de unos en concreto, sino de muchas más personas. Hay una implicación ahí que va mucho más allá. Esas bombas que explotaron en la base de la... No solamente los aviones hicieron su parte, pero los aviones no tiraron las torres. Ahí había otra cosa. Y eso se sabe.
y se ha pretendido silenciar. Y ha muerto gente por quererlo decir. Pero eso ya es todo el mundo lo sabe ya y corre por todas partes. 11S. ¿Qué ocurrió en el 11S? Fue el comienzo de todo ese proceso de control que estamos sufriendo la humanidad ahora. Es control hacia la humanidad. Y muchas más cosas. El mundo ya no fue lo mismo antes del 11 de septiembre del 2001 que a partir del 11 de septiembre del 2001. No fue el mismo mundo. El mundo cambió para peor. Y hermanos, tenemos, tristemente hay que decirlo, tenemos nuestro 11M, 11 de marzo del 2004. Lo que pasó con los trenes, ¿verdad? De Atocha. Y yo no voy a entrar ahora a mencionar grupos políticos, partidos políticos, todo eso tiene que ver. Pero hay algo por encima de todo eso. Y lo que sí sabemos y podemos decir es que a partir del 11M, y curiosamente 11M tuvo que ver con España y de España hacia Europa, que a mí me hace mucha gracia cuando por ahí siempre se ha dicho que España es el país, es la puerta del avivamiento para Europa. Lamentablemente es todo lo contrario. Porque a partir del 11 de marzo del 2004, la maldad, la negación de los principios judeocristianos ha ido en aumento de una manera terrible, como todos sabemos, y eso nadie lo puede negar. Ahora ve y tú sal por ahí diciendo que los niños son niños y que las niñas son niñas, y verás lo que te dicen, y te dicen que eres un homófobo, y que eres esto y que eres lo otro, y que eres un facha, también te lo dicen. Mira, a mí personalmente me da igual lo que digan de mí, a mí lo que me importa es lo que Dios diga de mí. Eso es lo que realmente me importa. Pero bueno, dejando eso aparte, dejando nuestro testimonio aparte y centrándonos en lo que estamos hablando de esta sociedad y del engaño hacia esta sociedad, pues eso ha crecido y se ha manifestado de una manera exponencial, terrible, a partir del 11 de marzo, con todas las leyes anti-Dios que se han levantado y con toda esa inmoralidad terrible a todos los efectos. Y espérate, porque esto no ha terminado todavía. No ha habido ningún 11, que yo sepa, en ningún país europeo. Curiosamente sí lo ha habido en España. Y de España para el resto de Europa. Entrada de la maldad. De una manera que nunca ha sido antes. Esto está delante de nuestros ojos. Esto que fue profetizado está ocurriendo delante de nuestros ojos. Torres Gemelas 11S y 11M en Madrid. Eso no fue cualquier cosa, hermanos, os lo digo. No fue cualquier cosa. Y eso estuvo amañado de una manera... Y hay libros por ahí escritos, Y eso va mucho más allá de lo que parece, pero mucho más allá. Y tiene que ver no solamente a efectos nuestros de sociedad española, sino a efectos de escala mundial. Desvelamiento del misterio de la iniquidad. ¿Os dais cuenta? Es que no nos pilla por sorpresa. Es que esto ya fue dicho, de que iba a ocurrir al final de los días. Y está ocurriendo. Y lo estamos viendo en vivo y a todo color. Apostasía. Por tanto, la apostasía referida por Pablo siempre está en el contexto de la manifestación de la iniquidad o anomía, es decir, rechazo de la ley de Dios, o si lo entiendes mejor, rechazo de los principios judeocristianos, o si lo quieres entender mejor, rechazo de los principios bíblicos. La Biblia es un libro prácticamente prohibido hoy en día ya. Bueno, sobre todo está despreciado, pisoteado. La Biblia no tiene ninguna autoridad para la gente. La Biblia tiene autoridad. Pero la gente no tiene nada que ver con la Biblia. Porque está lleno, esta sociedad está llena de inicuos, que tienen que ver con el espíritu del hombre de iniquidad, con el hombre de perdición. Así que es normal que todo esto esté pasando.
dadas las circunstancias. Vamos a ver acerca de la apostasía. Apostasía es una palabra de origen griego también compuesta por el prefijo apo, que significa lejos, y de stasis, que es la acción de estar. Por lo tanto, y en términos de que estudiamos, la apostasía es el abandono deliberado de una profesión anterior de fe, lealtad o compromiso. El término apostasía se usaba para aludir a una rebelión militar, política o religiosa. Esta apostasía que Pablo tenía en mente sería el resultado final después que la fe cristiana fuera conocida y hasta cierto punto aceptada por la sociedad, rechazándola definitivamente. Porque este es el punto. Ha habido siempre altibajos, ¿vale? Pero cuando hablamos de apostasía en general, estamos hablando de un rechazo definitivo. Es decir, no hay marcha atrás, no hay vuelta atrás. Es un rechazo definitivo, y esto es lo que está pasando y lo estamos viendo. Todas estas maldades que vosotros sabéis, tenéis en la cabeza, muchas de ellas eran impensables en cualquier momento de la historia. Y sin embargo, hoy en día eso está reconocido como un derecho ineludible. Y la pregunta es, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que en el tiempo cuando la gente tiene más conocimiento, sabe leer, sabe escribir, la gente ha desarrollado más su inteligencia por los estudios, por la preparación, etcétera, etcétera, en este tiempo cuando hay más libertad, en este tiempo cuando la Inquisición, como era, no existe, como era, etcétera, etcétera, que cada uno puede expresar, hasta cierto punto, puede expresar lo que piensa, etcétera. En este tiempo de apertura, en este tiempo en un sentido tan dinámico, ¿cómo es posible que la maldad haya aumentado tanto? ¿Por la libertad? No. ¿Por la libertad que se ha dado al individuo? No. La libertad nunca es mala si se hace un buen uso de ella. Es sencillamente porque el misterio de la iniquidad se está desvelando y la iniquidad se está manifestando. Y si Dios ha estado guardando hasta cierto punto esta sociedad cristiana, que ha sido cristiana, estoy hablando desde que el Evangelio fue predicado, si la ha estado guardando, se ha estado poniendo su mano, ya de un tiempo a esta parte, de un siglo, quizás algo más, de esta parte cada vez más, ha ido retirando su acción preservadora y se está manifestando lo que siempre ha habido en el corazón humano. Rebelión contra Dios. Eso es lo que siempre ha habido. Y la apostasía final, porque Dios ya ha dicho que no va a volver a poner su mano, porque apostasía significa que ha llegado a un punto en que esto ya es irreversible. Eso significa apostasía, caer lejos o irse lejos de lo establecido, como hemos visto antes. Bueno, ¿qué decir de esto, no? La conclusión final de la era cristiana no va a ser el gran avivamiento, la gran reforma mundial, sino todo lo contrario, el rechazo del cristianismo por parte de la sociedad gentil concerniente al cumplimiento del tiempo de los gentiles. Lucas 21-24, tiempo de los gentiles, cumplido. Esto es importante tenerlo en cuenta. Este tiempo aludido en el que ya estamos será también el mencionado por Pablo cuando habló de la entrada final de la plenitud de los gentiles en la fe de Cristo, Romanos 11:25. Apunta estas dos reseñas y estúdialas, porque esto es clave, hermanos, para entender lo que está pasando. El tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles ya se está acabando de cumplir. ¿Qué es lo que se está cumpliendo? El tiempo de los gentiles, pues el tiempo de la entrada de los gentiles en la iglesia, eso tiene que ver con Romanos, y el tiempo de los gentiles que hablaba del Señor no hablaba de la iglesia en ese momento, sino que hablaba justamente del tiempo antes de su venida en gloria, porque ahí es el tiempo de los gentiles definitivamente ya se rompe, ya se acaba. Así que esto es lo que está pasando. Estamos muy cerca del fin, hermanos, tal y como lo entendemos. Pero que nadie espera un avivamiento, porque es apostasía. Y no puede haber avivamiento y apostasía a la vez. Esto es de locos. O es una cosa o es la otra. En la Biblia, lamentablemente, tristemente, para nuestra humanidad, para nuestra manera de entenderlo, tristemente, lo que viene es lo que ya está pasando. Se llama apostasía. Entonces, esta apostasía jamás ha ocurrido en la historia desde el inicio de la expansión del Evangelio. Esto es interesante, muy importante entenderlo. Siempre que el Evangelio iba siendo conocido, su enseñanza permeabilizaba la sociedad en la que éste era predicado. Siempre ha sido así. Había una predicación del Evangelio e iba acompañada de señales y los principios cristianos iban
permeabilizando, no moldándose, no, iban permeabilizando, iban influenciando la sociedad ahí donde iba siendo predicado. Esto ha sido así hasta hace relativamente poco. En algunos lugares del mundo aún sigue siendo así, porque está avanzando la palabra, aún no se ha detenido. En el momento en que ya todo esté cumplido, entonces vendrá el fin, que es lo que dice el Señor en Mateo 24. Pero de un tiempo a esta parte, hermanos, ya la cosa ha cambiado. Siempre la sociedad mantuvo principios bíblicos por los que regirse en materia de conducta, incluso en países católicos. En países católicos como este, que era cuando era católico, ya no lo es, había principios cristianos. No voy a decir que era un país cristiano, no estoy diciendo eso, pero había ciertos principios que ya no hay. Ni los va a haber, porque ya estamos en el tiempo de la apostasía. Y quiero avanzar un poco más. En estos nuestros días, los principios judeocristianos están siendo pisoteados, humillados, escarnecidos y rechazados como algo obsoleto y medieval. Dicen que eres de la Edad Media, imponiéndose nuevas maneras de entender la vida, todas ellas contrarias a la ley divina. La mayoría de la gente vive ya de manera atea, nihilista, atacando violentamente toda forma de religión o creencia teísta, es decir, conforme a Dios. Y va en aumento. Esta es la apostasía aludida por el apóstol Pablo, está claro. Y esto nos va a llevar a la bestia anticristo, pero lo vamos a dejar aquí por la hora. Y el domingo que viene entraremos en este punto, porque es un punto largo y muy interesante. Interesante desde una perspectiva teológica y también bíblica y vivencial, porque estamos en los días cuando de algún momento a otro se va a manifestar todo esto. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Decimos que tu palabra es verdad. Ayúdanos a entenderla y ayúdanos, Señor, a ser fieles a la misma. Gracias, Padre, por habernos dado entendimiento y darnos entendimiento cada vez sobre las cosas que están escritas, las cosas que ineludiblemente se van a cumplir, porque fiel eres tú para que tu palabra se cumpla, Señor, y para cumplirla. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.